estaremos conversando un tema muy interesante, sobre todo para aquellos que tienen hijos en la edad adolescente, los trastornos hormonales en la adolescencia. ¿Qué tipo de trastornos pueden presentar cuando nosotros tenemos que tener todavía más prioridad y más precaución en alguna sintomatología? Todas estas consultas ya las va a responder nuestra especialista, la ginecóloga y doctora Xochitl Centeno. Ella va a abordar este tema y usted puede también participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, vamos a definir primero lo que es adolescencia. El término adolescencia se comprende desde la edad de los 10 años hasta los 19 según la OMS, dividiéndola en adolescencia temprana de los 10 a los 13, en la media de los 14 a los 16 y en la tardía de los 17 a prácticamente los 19. Vamos a decir que es muy diferente para varones y para mujeres, porque por ejemplo en las mujeres el desarrollo mamario puede terminar hasta los 18 años y este punto es importante porque hay que tomarlo en cuenta cuando quieren hacerse cirugías plásticas. Esto famoso de hacer prótesis mamaria no se pueden hacer en adolescentes por esta misma razón. Entonces es bueno que lo tomemos en cuenta porque es una etapa vulnerable donde los adolescentes se enfrentan a los cambios y a veces pueden solicitar estos cambios antes que estén indicados médicamente hablando. Ok, ¿y esto porque todavía están en esa etapa de desarrollo, todavía no están muy desarrollados sus órganos y esto? Pero ¿qué sucede, doctora, cuando el adolescente empieza a experimentar algunas situaciones que no necesariamente fue por cirugía, sino por el propio metabolismo o la condición de su cuerpo? ¿Qué tipo de sintomatología puede presentar en esos cambios hormonales? De forma general, nosotros vamos a ver un cambio en el adolescente. Por ejemplo, es más visible para las mujeres adolescentes, para las niñas. Bueno, no vamos a decir niñas, ¿verdad? Adolescente, la palabra lo dice, adolecen. Están en un periodo de transición entre que no son niñas y no son adultas. Correcto. Están buscando una identidad propia. Esto a nivel psicológico hay mucha significancia, mucha relevancia. Entonces pueden tener cambios como más fatiga. Lo evidente para que pensemos, o por lo menos para que los padres asuman que ya está en la etapa de la pubertad, es la presencia de la menstruación. Sabemos que muchas muchachas les da pena, ya la vida les cambia porque tienen que cargar con sus toallitas. En los 2 primeros años la menstruación puede ser irregular. En los varones lo evidente es el cambio de la voz, ¿verdad? Hay ganancia de peso también. La distribución corporal, en el varón hay más músculo, en las niñas hay más grasa. Vemos niñas con caderas más redondeadas y entonces ya comienzan como que los compañeritos, los vecinitos, mira, tiene más cadera, ya le dan otro significado, al final es parte del desarrollo. Recordemos que los adolescentes van a tener su ritmo propio, entonces aquí es donde entramos a la adolescencia que puede ser retrasada. Pacientes que llegan a los 15 años sin haber tenido menstruación o sin los cambios propios que son el vello en la axila, en el área genital para ambos sexos, en los varones el desarrollo del testículo y el cambio de la voz que la gente le dice comúnmente los gallos, ¿verdad? Porque se les salen, entonces ya dicen que están siendo más varoncitos. En las niñas, casi siempre cuando ya también comienza el impulso y el deseo sexual, la advertencia mayor es si ya está con la menstruación, es muy probable que pueda salir embarazada. Y esto pues biológicamente es así, entonces nosotros tenemos que orientar a nuestro adolescente porque, vamos a decirlo así, la libido en ellos comienza, hay deseos de explorar, hay deseos de encontrar una identidad propia, entonces podemos entender que hayan síntomas generales como cansancio, molestia, resequedad de la piel, incluso de mucosa, el acné para ambos sexos, ¿verdad? Pueden tener acné, pero lo ideal es que nosotros podamos diferenciar entre lo que va a ser su adolescencia normal, el curso que va a tener y lo que se está desviando de lo normal, ¿verdad? Esto es parte de los cambios que pueden experimentar, pero cuando se habla de trastornos, ¿a qué nos referimos con esto? Los trastornos pueden comenzar desde el crecimiento por el hecho de que hay pacientes que tienen déficit en la hormona del crecimiento, tienen baja estatura para su edad, ¿verdad? Baja talla, y el retraso de forma general en sí de todo el proceso de desarrollo de las manifestaciones sexuales secundarias. Pero también vamos a encontrar trastornos en las niñas, por ejemplo, trastornos de la menstruación. Esto nos lleva a que encontremos síndrome de ovario poliquístico, está descrito dentro de los trastornos hormonales,
pacientes que tienen hiper o hipotiroidismo, ya sea por hiperfunción o hipofunción de la glándula tiroidea. Esto es importante porque algunos van a requerir tratamiento médico. Son pacientes, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que a pesar que comen poco, suben mucho de peso. Entonces decimos, es por la tiroide que no logra, a pesar que haga dieta. Sí. En esta etapa comienzan a hacer ejercicio y no ven los cambios. Son pacientes que tienen el pelo quebradizo, pacientes que pueden o no tener menstruación. Correcto. Y en la vida adulta esto va a interferir directamente sobre su proceso de fertilidad, y es ahí la importancia del diagnóstico. También recordemos que en sí, en las niñas vamos a tener, lo principal es el cambio de la menstruación, que esto nos va a llevar a que estemos descartando ovario poliquístico, endometriosis. Hay cosas que son normales y que pueden parecer que no lo son. Por ejemplo, el dolor durante la menstruación. Para muchas pacientes, si el dolor es incapacitante, que no nos permite salir de la casa, tenemos que buscarle una causa diferente a lo normal. Doctora, y si en el caso de la niña que ya está en etapa de desarrollo, ¿se puede hacer algún tipo previo para saber más o menos en qué momento llega la menstruación y conocer un poquito más de la sintomatología o esos trastornos hormonales que pudiese presentar? Una niña que todavía no ha llegado a su menstruación o no ha desarrollado, como comúnmente le conocemos, ¿se le puede hacer un diagnóstico de ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico? Realmente el diagnóstico requiere no solo un diagnóstico por ultrasonido, tenemos que cumplir ciertos criterios. Uno de ellos es que ya tenga menstruación. Correcto. Durante los primeros 2 años que inicia la menstruación vamos a tener ciclos irregulares por anovulación. Entonces, yo siempre le digo a las pacientes, lo normal no existe, ¿verdad? Cada quien tiene ciclos diferentes. El ciclo comprende de 28 hasta 35 días y está dentro de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber meses en que no nos va a venir la menstruación, porque si hay un ciclo de 35 días, nos va a venir al mes que sigue. Correcto. Y pasamos 30 días sin sangrado y la paciente se va a asustar. En el caso del ovario poliquístico también se acompaña no solo del trastorno de la menstruación, los cambios que hay por el hiperandrogenismo, que es el exceso de vello corporal en las niñas, inusual, el acné. Son pacientes que tienen sobrepeso. Recordemos también que estos pacientes van a tener resistencia a la insulina. Hay que hacer sus estudios para descartar diabetes. Y nosotros vamos a hacer el diagnóstico y también el ultrasonido. Entonces son varios criterios para que nosotros podamos hacer una clasificación de ovario poliquístico. No solo porque el ultrasonido nos reporte ovario multiquístico, que es un término que existe, vamos a decir de un solo que es poliquístico. Siempre nosotros advertimos a los papás de las adolescentes, si ella ha tenido un diagnóstico, entonces se le tiene que dar un seguimiento, porque hay, por ejemplo, ovarios multiquísticos situacionales, después la paciente baja de peso, mejora su calidad de vida o se le brinda anticonceptivos que pueden regular la menstruación y estos pueden desaparecer, entonces no estamos realmente ante un ovario poliquístico. Doctora, y en el caso, si pudiésemos hacer un comparativo, ¿quién presenta más trastornos hormonales, la niña como tal o el varoncito? Es más visible en las mujeres, sin embargo en los varones puede pasar desapercibido, porque decimos, bueno, su papá era pequeño, sus tíos eran pequeños, entonces él no creció y lo dejamos así. Correcto. Pero hay diagnósticos subclínicos en los varones también que pueden llegar a la adultez, y son los varones que tienen problemas de fertilidad. Nosotros cuando nos aborda una pareja para valorar si hay o no hay posibilidades de embarazo, siempre pensamos y asumimos que hasta la paciente lo asume que es ella el problema. Pero cuando le decimos tenemos que realizar un espermatograma y sabemos que el esposo del niño tuvo parotiditis o que trabaja en condiciones con productos químicos, y ahí encontramos que al final el varón sí tenía un problema de fertilidad. Entonces es importante que nosotros demos seguimiento también a nuestros adolescentes varones, desde su peso, su talla y sus características sexuales secundarias. En los varones se dice que su tope máximo es a los 18 años, sin embargo, hasta los 20 años todavía podría haber un desarrollo hormonal latente en ellos, ¿verdad? Por eso se dice que las mujeres dejan de crecer a los 18 y los varones hasta los 21 años. Correcto. Leemos mensajes de texto a través de nuestra página en Facebook, Canal de Nicaragua. En buenos días, saludos, nos dicen por acá. Otra persona nos dice, ¿hay tratamiento para la resistencia a la insulina en esas edades o en cualquier edad? Siempre hay tratamiento, actualmente existen disponibles. Siempre se le explica a la paciente que son medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento de la diabetes.
pero lo principal, y lo mencionan todas las literaturas, es los cambios en los estilos de vida. Recordemos que el adolescente en sí, más el varón, va a tener un hambre desmedida para llenar sus requerimientos nutricionales, pero hay una diferencia entre nutrirse y comer bastante, porque nosotros podemos comer bastante exceso de carbohidratos, sabemos y conocemos que en nuestra gastronomía nicaragüense hay bastante carbohidrato, tenemos costumbres como que, por ejemplo, en la cena cenamos gallo pinto que lleva carbohidrato y es frito, el huevo que es frito, el plátano que es frito, y entonces al final sí cenamos una fritanga como tal, ¿verdad? Ese es un capítulo aparte en la nutrición. Lo principal es mejorar, que la paciente llegue a su peso ideal, y si hay necesidad de medicamento, hacer el control del mismo. Nosotros podemos ir variando, incluso hay pacientes que si llegan a su peso corporal ideal, se le retiran estos medicamentos y se le deja que continúe su proceso de la adolescencia. O sea que no siempre es tratable si nosotros logramos controlar el peso. Tenemos que hacer inicialmente, todo médico hace siempre una valoración de el índice de masa corporal. De esta manera, doctora, tanto el tutor, el padre de familia o la persona que esté con ese adolescente puede visualizar algún tipo de síntomas en estos trastornos hormonales. Así es, se puede acompañar principalmente del cambio emocional. Pero si nosotros notamos que nuestra adolescente pasa ya más de 2 semanas, por dar un tiempo, ¿verdad? Sí lo menciona la literatura, más de 2 semanas, sensación de tristeza, duermen mucho, duermen poco, comen o no comen, y nosotros vemos que hay un cambio importante. El mismo cambio hormonal puede predisponer a la aparición de la temida depresión, ¿verdad? Y recordemos que los adolescentes son vulnerables, ellos están buscando la identidad que ellos van a tener, tienen la presión familiar, tienen la presión académica también, ellos quieren destacarse, quieren de cierta forma ser mejor que los papás en el sentido académico, o alcanzar metas para tener un reconocimiento de los padres. No podemos descuidar el paso de la adolescencia como un cambio también emocional, donde nosotros como padres tenemos que estar enterados de qué cambios vamos a esperar en mi adolescente. Ya dejó de ser un niño, qué responsabilidades vamos a dar, pero también valorar, ¿verdad? Porque en esta etapa sabemos que son vulnerables, más que todo en el aspecto emocional. ¿Más o menos cuánto dura esta etapa, doctora? Y si en realidad existe el síndrome de la pubertad. Porque he escuchado bastante eso, doctora, que está en la pubertad y el síndrome y no sé qué. ¿Eso ocurre en realidad y más o menos como cuánto puede durar? Bueno, médicamente hay algo que le llaman el término del síndrome de la pubertad, que está más relacionado en esto de las redes sociales y los medios, a la aparición de los animes, donde lo mencionan, ¿verdad? Sabemos que los adolescentes miran mucho este tipo de contenido, y entonces mencionan esto porque lo consideran una situación estresante pasar por la pubertad. Si bien ya en la vida adulta casi siempre preguntamos, los amigos de secundaria no duran toda la vida, son pocos los que duran. Más bien uno tiene un resentimiento a sus compañeros. Lo digo de forma general porque sí se ha leído y sí se ve que es una etapa tan difícil que no se logra una interacción social. Entonces, como todos ellos están pasando y viviendo su proceso diferente, y los cambios son diferentes, incluso los cambios físicos, ya ven que a una le queda más bonita la ropa, que tiene más cuerpecito de mujer adulta, vienen las comparaciones y entonces ya el niño se desmotiva, ya cambian a los niños del colegio, ya la secundaria para la mayoría de los humanos, por así decirlo, viene siendo una etapa traumática, pero es porque está la adolescencia en todo el curso. De manera que en ese proceso también, además de los ginecólogos y los especialistas en este caso, también tienen que hacerse acompañar del área psicológica, doctora. Así es, el área de endocrino, porque es el que maneja las hormonas, correcto, es multidisciplinario. Y el área de psicología, la salud mental hay que hacerla visible, la salud mental es importante. Correcto. Recordemos que hay diagnóstico, el psicólogo llega hasta donde él puede y después él refiere al psiquiatra cuando ya requieren medicación. Entonces, un mito que hay que derribar es que a los psicólogos no van solo los locos, ¿verdad? Los psicólogos van todas las personas que requieren orientación. Correcto, doctora. Recomendaciones para aquellas padres y madres de familia que quizá a veces dicen, no sé, bueno, ojo con esto, porque yo he escuchado las comparaciones por parte de los padres. El primito era más grande para esa edad, porque estás pequeño, o estás muy grande para esa edad porque tu primito no había crecido. No desarrollaste algún tipo
de situaciones en su rostro, porque a veces tienen que cantidades de espinillas y entonces también hay eso, y la fulanita no lo hizo. Entonces, como quitar ese mito también dentro de la familia y recomendaciones, doctor. Así es, si es un problema de acné severo hay que llevarlo al dermatólogo. Reforzamos la autoestima, hacemos un tratamiento médico. El acné puede ser normal hasta cierto punto porque todo tiene un límite. Si nosotros estamos más bien reforzando las inseguridades del adolescente, esperemos un adulto con múltiples disfunciones psicológicas, por así decirlo, ¿verdad? Por la falta de autoconfianza y la de seguridad. Si nosotros vemos que nuestro adolescente no va creciendo como esperaríamos, nosotros pedimos una evaluación, ¿verdad? La evaluación siempre va a ser importante, no solo física, sino también psicosocial. Correcto, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. A las personas que nos han escrito, por favor, les invitamos también a que esté muy pendiente para que le haga alguna consulta. Vemos el número de teléfono en pantalla de la doctora Xochitl Centeno. Si quiere hacer alguna consulta directa, ella con gusto le va a atender. No hay que dejar para después las situaciones de los adolescentes, tampoco más adelante con nosotros. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana, una breve pausa y regresamos.